Introducción y contexto histórico. A fines de la década de 1920, Argentina vivió un momento de crisis. La Gran Depresión Mundial de 1929 provocó la caída del comercio internacional y afectó específicamente a nuestro país, que dependía de la exportación de productos agrícolas. El gobierno de Hipólito Yrigoyen, perteneciente a la Unión Cívica Radical, enfrentaba una fuerte oposición de los sectores conservadores, del ejército y de parte de la prensa. Se lo acusaba de corrupción y de no saber manejar la economía en medio de la crisis. En este clima de tensión, el 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu encabezó el primer golpe de Estado en la historia argentina, derrocando a Yrigoyen y marcando el inicio de un periodo que sería conocido como la década infame. Bueno, a continuación les voy a hablar de el gobierno de José Félix Uriburu. Uriburu tomó el poder con el apoyo de los sectores más conservadores y de la Iglesia. Su objetivo era terminar con el sistema democrático y reemplazarlo por un régimen autoritario inspirado en el fascismo europeo, que en ese momento crecía en Italia y Alemania. Durante su gobierno disolvió el Congreso, intervino en las provincias y persiguió a los opositores radicales y obreros. Sin embargo, su proyecto de dictadura no logró consolidarse, ya que gran parte del ejército no estaba de acuerdo con sus ideas. En 1932 se convocaron nuevamente elecciones, pero esta vez manipuladas para asegurar el triunfo del conservador Agustín Pedro Justo Rolón. Aunque Uriburu dejó el poder, sus políticas habían marcado el rumbo de los años siguientes. Gobiernos conservadores y el fraude electoral. Con Agustín Pedro Justo en la presidencia, se consolidó un sistema político basado en el fraude electoral, la corrupción y los acuerdos entre las élites. Las elecciones eran manipuladas mediante la falsificación de actas, la compra de votos y la presión a los opositores. Esta práctica se conoció como el fraude patriótico, ya que los conservadores decían que lo hacían para salvar la patria del radicalismo. Mientras tanto, los partidos opositores y los sectores populares quedaban excluidos del poder. Por eso, este periodo se conoce como década infame, porque aunque existía una fachada democrática, en realidad gobernaban los intereses económicos de los grupos más poderosos. La política se convirtió en un espacio cerrado, dominado por el fraude y la corrupción. Economía y cambios sociales. En el plano económico, Argentina firmó en 1933 el Pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña. Este acuerdo garantizaba la compra de carne argentina, pero otorgaba grandes ventajas a los frigoríficos y empresas británicas, afectando la soberanía nacional. A pesar de eso, durante estos años comenzó un proceso de industrialización impulsado por la reducción de importaciones. Surgieron nuevas fábricas y se amplió la clase trabajadora urbana, sobre todo en Buenos Aires y el conurbano. Sin embargo, el proceso no fue igual para todos. Mientras los grandes terratenientes se beneficiaban, la desigualdad y la pobreza aumentaban. También crecieron las huelgas y las protestas sociales, que fueron duramente reprimidas por el gobierno. Final y consecuencias. A fines de la década de 1930, la corrupción, el autoritarismo y las tensiones sociales eran cada vez más evidentes. Los gobiernos conservadores perdieron apoyo y dentro del ejército creció el descontento con el rumbo del país. En 1943, un nuevo golpe militar puso fin a la década infame y derrocó al presidente Ramón Castillo. Entre los militares que participaron del golpe apareció una figura que marcaría profundamente la historia de Argentina, Juan Domingo Perón. Desde entonces el país entró en una nueva etapa con la aparición del peronismo y una mayor participación de los trabajadores en la política. La década infame dejó una huella profunda, mostró cómo la corrupción y el fraude pueden destruir la democracia, pero también cómo la sociedad busca reinventarse después de la crisis.